Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidas y bienvenidos a Acción con Futuro, el podcast donde la experiencia no envejece. Toma el micrófono. Este podcast es el episodio número 4 de una serie de conversaciones de secretarios de Acción en Plenitud del Partido Acción Nacional de diferentes estados de la República. Y pues se va tomando el tema de la semana, el tema que esté en el ámbito político. Y en este caso tenemos el tema de la reforma electoral, si bien se pudiera llamar reforma, que más bien pareciera que es un retroceso por la forma en que se está iniciando. Y tenemos con nosotros a Lourdes Sánchez de Jalisco. Lourdes, buenas tardes. A Hola, Tere Cortés, Tere Cortés de Guerrero, buenas tardes. Y bueno, buenas vamos a tardes. presentarnos un poquito, saber de dónde somos, cuál ha sido brevemente nuestra trayectoria en el partido, en la política. No sé si nos quieras platicar, Lourdes, tu trayectoria, desde cuándo estás en el partido, qué te motivó. Muy bien, sí, claro, con mucho gusto. Mira, yo empecé hace 45 años, recién casada, nos fuimos mi marido y yo a Estados Unidos y a Canadá, y recando luego, pues empezó mi tarea política en el plan de acción, no realmente de tomar algún puesto político, sino meterme al Partido de Acción Nacional a trabajar para los que se estaban lanzando de candidatos, todas las necesidades que había en esa época, que eran muchas, la verdad. Acuérdate que en esa época no había dinero, que no había todavía la ley de que a los partidos se les diera algún ingreso. Entonces, todo era sacar de los bolsillos de nosotros, ver cuánto había. Por ejemplo, fulanito de tal va a salir de diputado, que ya es el candidato, pues ya cómo nos toca, así. Se rifaban carros también en el partido. Pues era una época muy diferente a la que estamos llevando ahora, pero era un comienzo. Qué bueno que ahora ya hay más elementos, no es malo, pero sí es bueno recordar cómo se empezó toda esta trayectoria tan loable y que muchos dieron su vida y su trabajo y de inclusive ni siquiera se recuerda de ellos, pero ahí están en la memoria de los que sí los vimos y los conocimos. Y así empecé yo a trabajar con una señora que se llamaba, que ya falleció desgraciadamente, María de Mates. Entonces, entre ella y yo andábamos en las calles buscando pues personas para hacerles saber de lo que era el Partido de Acción Nacional, comunicarles la bondad y la necesidad de un partido como el nuestro. Y la verdad que sí llegábamos a convencer y la gente sí quería y sí estaba ya deseosa de un cambio que es lo que era lo necesario. Y así empezó mi vida activa dentro del PAN, trabajando como hormiguita, siendo coordinadora, trabajando cuando había elecciones, pues representante de casillas, que nos iba muy mal, porque se burlaban de nosotros, no eran tiempos fáciles, nos arrebataban las ánforas, se las llevaban nada, así nomás, ya venimos por oigan, pues hay que levantar un acta, no, y se llevaban todo el material. Entonces eran verdaderamente difíciles, pero nunca fallamos, siempre teníamos la esperanza de que lo íbamos a lograr y lo hemos logrado, bendito Dios. Así es, así empezó mi vida y la verdad que lo digo con mucho gusto. Involucré a mis hijos, involucré a mi familia, porque pues me veían con mucho entusiasmo y ellos a la par jalaban conmigo a pintar bardas, a poner letreros, a tocar puertas. Fue una época muy bonita, muy difícil, pero la verdad con mucho éxito. Muy bien, muchas gracias. Tere de Guerrero, ¿qué nos platicas sobre tu trayectoria? Ay, pues miren, hablar de acción nacional para mí es hablar de mi propia vida. Yo toda la vida nací en Acción Nacional. Mis padres se conocieron en los grupos de jóvenes de Acción Católica y se casaron, cuando se casaron, llegó aquí a Tasto como candidato don Luis Álvarez. Y en aquel entonces, pues ellos, todos los jóvenes que en aquella época militaban también en Acción Católica, pues lo recibieron.
Yo desde que soy pequeña he oído hablar de Acción Nacional. Mi padre fue presidente del comité municipal durante 10 años y siempre candidato, siempre participando desde los años 60 que empezaron aquí en Tasco pues a participar y a dar testimonio, porque eso era lo que se hacía. Yo, de hecho, empecé a participar siendo adolescente en 1970, cuando Efraín González Morfil fue candidato a la presidencia de la República. Y créanme que yo entré con ese idealismo de la juventud, escuchándolo, a mí me emocionaba tanto oírlo, hasta las lágrimas. Yo, en mi juventud, yo creía que él iba a ser el presidente de Ay, México. qué padre. Y siendo yo muy joven, también fui representante de casilla. Todavía no era mayor de edad, pues se acuerdan que en aquel entonces no había credencial de Sí, sí. elector. Votábamos con me acuerdo que una cosa que parecía un vale de, o no, como un pagaré, Ujú. así lo recuerdo, una tarjeta verde, no había credencial de elector. Y así fui yo, en Acción Nacional, en todo he participado. Fui candidata a regidora muy joven, luego, pues en las direcciones de Acción Nacional estuve en el comité municipal, en el comité estatal, participé como candidata a dirigente estatal, estuve en promoción política de la mujer como secretaria general y pues también fui candidata a diputada local. No fue sino hasta 1988 cuando nuestro recordado y bien amado Manuel Cloutier fue candidato a presidente de la República, que yo fui diputada federal en el 88, en 1988, y después fui diputada nuevamente en 1994. También fui consejera nacional y de siempre he sido consejera estatal. Ahorita ya en el estado soy consejera vitalicia en el Consejo Estatal. Y también fui síndica aquí en el municipio de Tasco en el año 2005 al 2008. Ha sido pues de mucho trabajo. Para mí Acción Nacional ha sido una lucha y un trabajo de toda la vida, algo que le da sentido a mi vida también, porque pues ahorita estamos con la expectativa de los cambios de comités municipales y queremos rescatar en nuestro municipio a nuestro comité porque creemos que no está en las mejores manos. Y pues con la experiencia que nos ha dado la participación y la vida, pues así continuamos y queremos seguir dando hasta que pues la vida nos pueda dar esa oportunidad, ¿no? Yo en Acción Nacional estoy y lo repito, esto le da también un gran sentido a nuestra vida. Y nosotros, pues aquí en la casa de todos ustedes como familia, todos siempre nuestro tema de conversación en las mesas, en las sobremesas y en todo momento es hablar de la situación política del partido y del país, como siempre. Entonces, esa es la trayectoria que yo he tenido en Acción Nacional y pues aquí seguimos. Me Muy da bien. mucho gusto estar en este podcast con ustedes también, que son panistas como yo, comprometidos. Sí, muchas gracias. Bueno, por mi parte, pues yo nací también en una familia que éramos panistas de corazón, si bien mis papás no se involucraron directamente, pero el círculo de amistades, como dijo Tere, relacionadas con grupos de iglesia, grupos católicos, pues había muchos panistas, entonces pues nos llevábamos bien con ellos y por ahí del 76 ya me tocó ir a Volante, pero ya hasta los 80 yo involucré más directamente
en el 80 a comprometernos a formalizar nuestro ingreso al partido. Posteriormente en el Consejo Estatal también por 2 ocasiones, y ahí estuve trabajando mientras, pues mi esposa y yo tenemos 6 hijos. Ella cuidó a los 6 hijos por 20 años, se dedicó principalmente a, a su cuidado, ya a la escuela. Entonces ella entró también ya en forma a una regiduría suplente, y después, pues yo tenía un trabajo, pero ella fue regidora, fue eh, presidenta municipal interina de Querétaro, después diputada. Entonces mi participación en el partido ha sido de la mano con ella, y también, pues como comentaban, la familia era muy importante, el apoyo, y las asambleas, los mítines, era pues con los niños, incluso andábamos ahí en Sí, los mítines, y pues también a veces nos decían nuestros mayores, decía, bueno, pues los admiro porque no sin ganar nada. Nos tocó pues ver los cambios cuando se creó el IFE en el 96, 97, y se vinieron las otras situaciones. Y de hecho, bueno, pues con nuestra propia presentación ya abordamos el bloque uno, que se refería a cuando votar era una farsa, ¿verdad? Y todos ya sabíamos quién iba a ganar. Cerrando este bloque, eh, pues había mucha simulación en los años prácticamente de 1940 a 1970, 80. Y bueno, pues en el bloque 2 abordaremos un poco cuando llegó la esperanza. Cabe mencionar que hubo una reforma electoral en 1977 en la que se fueron generando las diputaciones, primero las diputaciones de partido, luego los nominales ya en los 80, ellos en los cabildos. Pues básicamente el sistema se vio en la necesidad de incluir a, pues a más actores, y bueno, pues el electorado volteó la vista hacia aquellos que habían venido trabajando por muchos años, que éramos los del Partido Acción Nacional. Entonces, de esta etapa del 82, 85, 90 al, al, al 2000, al- a toda la etapa de Vicente Fox, de Calderón, quisiera ver si nuestro compañero tiene algún recuerdo, alguna apreciación de cómo, gracias a que el partido fue uno de los más profesionales, uno de los más eh, participativos en todas las reformas, fue que se lograron los triunfos a nivel federales, estatales, y su punto de vista de este periodo, compañera Lourdes de Jalisco. sí, mira, ciertamente para nosotros fue un éxito cuando sale Alberto Cárdenas de gobernador. Fue en el 57 y no nos la creíamos. Ni los mismos del PRI se la creían, estaban verdaderamente asombrados. Fue un trabajo muy fuerte el que se hizo y campaña en el partido, por lo cual tuvo muy buenos resultados. La gente ya estaba cansada del PRI, ya estaba cansada de lo mismo, y realmente veían que no había progreso y estaban viendo llegar un partido con doctrina, con gente sana, trabajadora, con buenas intenciones, tocando puerta por puerta, haciendo reuniones domiciliarias, que eso era lo importante, porque nosotros teníamos comunicación directa con las personas. No era de que, a ver, mandamos a alguien, no, éramos nosotros los, le llamábamos pues
panistas de a pie, porque era lo que hacíamos, tocábamos los famosos ochos que hacíamos cuando rodeábamos las manzanas de las colonias, y la gente pues nos aceptaba, nos abrían las puertas, y eso fue lo que realmente llegó al éxito aquí en Jalisco. Además, Alberto Cárdenas estaba considerado como un muy buen currículum, digamos, una persona honesta, trabajadora, joven, con muchos ideales. Entonces, rodeada de toda la gente del PAN, que era de mucha capacidad, porque teníamos gente muy importante y muy valiosa que sabía hablar, daban unas pláticas y unas conferencias que nos conmovía, era realmente espectacular. Yo me acuerdo que me llegó a decir mi marido en alguna ocasión: no, Lourdes, cuando se sube un panista a tribuna, los mismos priistas tiemblan, cimbra el Congreso. ¿Por qué? Porque le meten el cariño, le meten el alma, y eso es lo que hizo que nosotros en esa época resurgiera el Partido de Acción Nacional. Entonces, pues empezamos así con las ventajas y con el advenimiento del partido en Jalisco, donde se nos abrieron las puertas. Había muchas personas que no eran panistas, pero les llamábamos simpatizantes del PAN. Entonces ya sabíamos que contábamos con ellas como si fueran panistas, pero era una cosa realmente contagiosa. Y eso pues nos sirvió para tener una victoria que duró pues 3 gobernadores, porque de allí le siguió de él Ramírez Acuña, que precisamente ahorita es un gran personaje y ahorita está de senador allá en México. Entonces, yo fui, cuando él fue presidente municipal, me invitó para que fuera ahí regidora, y pues lo conocí muy bien, y sé que es una persona muy valiosa, una persona muy entregada, una persona con una capacidad política increíble, ¿eh? Tenemos aquí en Jalisco, un buen representante senador del PAN, la verdad que sí. Y entonces, pues ya con eso sigue Emilio González también haciendo obras buenas. Hay gente que dice: es que solamente con Emilio, es que solamente con Alberto Cárdenas, es que solamente, pues sí, sí, trabajaron mucho. Yo me acuerdo que el que es ahorita senador, decía: no, yo tengo que hacerlo, y se levantaba a las 6 de la mañana y no paraba. Me decía: Lourdes, es que tenemos que trabajar al 100, y así era, él como presidente municipal y yo como regidora. Por eso puedo hablar muy bien de él, porque lo conozco y sé que está haciendo un papel extraordinario. Pero bueno, de ahí ya llega el PRI otra vez de nuevo, y luego pues Movimiento Ciudadano, que desgraciadamente pues empieza a desmoronar, a ser como salida de panistas, que se fueron muchos allá a Movimiento Ciudadano, pero pues algunos ya están con la idea de volver, porque no ha dado ningún buen resultado, ha habido muchos problemas, no hay respuesta a los ciudadanos, pero mucha gente dice: pues ¿qué hacemos? ¿O votamos por Movimiento Ciudadano, o nos lleva Morena? Nos gana Morena. Entonces ahorita es lo que tenemos que tenemos un reto muy importante aquí los panistas de Jalisco, para unirnos y poder combatir realmente y recuperar lo que tanto nos costó, y también que se logró hacer esos trabajos. Y esa es la experiencia que yo tengo. La verdad, hubo gente valiosísima, y que ahorita pues tenemos que rescatar todo lo que se logró y todos los grandes avances que tuvimos en esa época. ¿Qué nos platicas, Tere, de esta Bueno, sí, vida? miren, y qué bueno que estamos reviviendo esas historias, porque revivir la historia de Acción Nacional para mí es de vital importancia, ¿no? Allá, por aquí veía yo algo que no es por querer hablar con nostalgia del pasado, pero sí yo creo que es un reconocimiento a estas gentes que dieron su vida entera, su talento, su fuerza, su fortaleza, todo lo que tenían para que en México se instaurara la democracia. Hoy estaba escuchando a Lulú hace un momento hablando de Jalisco. Ahora imagínense un estado como Guerrero, es una diferencia muy grande. Guerrero es, como todos ustedes saben, estamos en los últimos lugares en lo bueno y en los primeros lugares en lo malo, porque Guerrero es un estado muy marginado. Tenemos muchas etnias, tenemos eh, zonas indígenas muy grandes,
y también zonas urbanas con un alto índice de pobreza. Entonces, Guerrero es todo un matiz. Y créanme que hablar del pasado para que Acción Nacional se posicionara en la medida de nuestras posibilidades, fue una gran lucha. Fíjense que yo recuerdo, casi que era una niña, les digo que mi papá era presidente del PAN en el comité municipal en el año 64. Yo desde niña escuchaba que los candidatos en aquella época, cuando fue el candidato don José González Torres, era un acto heroico ser candidato. Muchos de nuestros candidatos, nada más por el simple hecho de andar pegando propaganda en el Distrito 2 con cabecera en Iguala, fueron encarcelados. Nosotros, como ustedes saben, hemos tenido gobernadores muy represores y las candidaturas que teníamos nosotros en todo el estado de Guerrero, en los diferentes distritos, sobre todo en los distritos de zonas rurales, indígenas y muy marginadas, era un acto de gran heroísmo. Y sin embargo, tratábamos de cubrir todos los distritos electorales para poder participar, porque las leyes, tanto locales como federales, te ponían un porcentaje de participación para poder tener, cuando se empezó a dar los diputados de representación proporcional, teníamos que participar en un determinado número de distritos electorales. Y nos dábamos a la tarea de andar buscando candidatos que se atrevieran a dar la batalla en aquel entonces. Con trabajos, pues nosotros íbamos teniendo pequeños triunfos. No fue sino hasta el año de 1989, nosotros aquí en Tasco participamos con nuestro compañero Marcos Parra, donde ganamos en aquel entonces la elección, pero no nos fue reconocida. Y créanme, eso es histórico para mí desde mi punto de vista, porque el pueblo junto con Acción Nacional aquí en Tasco dio una gran lucha. Vinieron los granaderos, nos reprimieron y todo, no nos quisieron reconocer el triunfo, pero en aquel entonces, siendo gobernador José Francisco Ruiz Massieu, vinieron en aquel entonces Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Ceballos a apoyarnos para poder darle a la gente la respuesta a esa lucha tan grande que hicieron para que se nos reconociera ese triunfo electoral. Y fue la primera vez que en aquel entonces, ¿saben quién también nos apoyó? Fernando Gómez Montt. Él fue a los tribunales electorales, a los consejos electorales a defender también el triunfo de Acción Nacional. Lo único que logramos fue que se nos reconociera algunos puestos en la administración municipal. Tuvimos el mercado municipal, el tránsito y un síndico, pero ya era un avance. Y ya en el año 96 tuvimos a nuestro primer presidente municipal aquí, electo ya ganado por mayoría. Y así nos hemos ido. Créanme que aquí en Guerrero, la lucha, yo sé que en toda la República ha sido igual, pero en estados como Guerrero, ha sido un esfuerzo extra, porque hemos tenido gobernadores muy represivos, no sé si alguien haya conocido a Rubén Figueroa, con el caso de Aguas Blancas, en donde hubo una represión tremenda y cosas por el estilo, pero hemos tenido la oportunidad de ir subiendo escalón por escalón en esta lucha electoral. Nosotros aquí a la gente le enseñamos cómo votar, porque había zonas en donde tú llegabas el domingo, día de la elección, y la gente ya había votado. Decían que ya habían rellenado la urna y con carro completo para el PRI.
y cosas así. Llegábamos como representantes de casillas en claro, zonas indígenas y nos zumbaban el machete en la cara. Cosas por el estilo se vivieron aquí en Guerrero y pues créanme que ahora pues la situación no pinta muy bien y tenemos que volver a esa lucha heroica del pasado. Yo con esto pues narro la historia de aquellas épocas, pero pues bien vividas y que sirvan para que no olvidemos que ahora debemos de seguir en una lucha por defender nuestra democracia, porque nos ha costado tanto, tantas luchas, tantos esfuerzos, tantas vidas, tantas entregas, que no podemos olvidarlas. La historia es para recordarla, pero sí también para que ahora nos sirva de ejemplo y que nosotros aquí estamos para dar testimonio. Ese testimonio que tiene que servirles a los jóvenes de hoy, para que sean también luchadores por una democracia, porque la lucha sigue y todavía ahora más fuerte que nunca. Fomentando, Claro. porque si yo quisiera que los jóvenes entendieran que esta lucha de acción nacional no es de un día para otro, es una lucha que ha costado tanto y que yo lo que quisiera que entendieran la gente actual, los que están más jóvenes, es que esa entrega la debemos de tener, seguir teniendo siempre, de seguir construyendo el país, porque como decía don Efraín González Luna, la democracia no es un fruto maduro que se cae del árbol. La democracia es la corona de una lucha y la democracia se construye día a día y la tiene que hacer el ciudadano, porque no va a venir del gobierno ni va a venir del poder, viene de la ciudadanía. Y ya lo vivimos y ya vimos el ejemplo. Ahora les pues toca a los más jóvenes, sí, pero nosotros seguir arengando, así, seguir dándole y dándole para que entiendan y que entiendan más y seguirlos contagiando. ¿A poco no? Sí, así es. sí, claro, 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 Tere. Pues precisamente esto nos lleva al bloque 3 respecto a la reforma o viejo truco que se está ya vislumbrando, reforma electoral, que desde su origen, que la están planteando con pues un grupo convocado por la presidencia, en lugar de hacer un planteamiento abierto de tomar en cuenta al Congreso, que tiene de por sí una comisión de temas electorales, y sin embargo, bueno, se forma una comisión presidencial que tiene pues toda digamos, la impresión de que se quiere regresar al autoritarismo, de generar una reforma con cartas marcadas. Y bueno, por lo que hemos venido platicando, las características de la apertura democrática que le dieron una mayor viabilidad al país, una transformación económica, social, pues fueron que la apertura a las diferentes corrientes es que sean tomadas en cuenta todas las fuerzas. Hoy por hoy se está hablando de elección manipulada, eliminar la representación proporcional, un INE que ya no ejerce sus funciones de árbitro. Y bueno, ¿qué viene de responsabilidad de nuestra generación? Como ya también se ha venido diciendo, pues seguir, por un lado, recordándole a nuestros jóvenes cómo fue que el país se transformó gracias a la participación, no darnos por vencidos. Decía por ahí Maquío, solo está derrotado el que ha dejado de luchar, y que sigamos participando porque las reglas sean claras, sean con apertura y respeto a todas las corrientes. Eh, entonces, si cuando fuimos jóvenes nos dijeron que calláramos, hoy que somos mayores nos quieren invisibles a través de ayudas. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, que, que los que ya vivimos las diferentes situaciones del país,
pues retomemos la lucha por tomar en cuenta todas las voces, la lucha por la democracia, por la participación. Y bueno, pues este es el objetivo de Acción en Plenitud. Y hoy por hoy, así en Querétaro, nuestro presidente Martín Arango tiene el lema de cuidar Querétaro, porque nos costó los cambios democráticos y pues no es algo como para que sin dar la lucha, sin morirnos en la raya, como dicen por ahí, pues en estas lides, ¿verdad? Bueno, estaremos dando lo mejor de nosotros. Les pido también una frase, un mensaje de despedida, Lourdes, de Jalisco, a los jóvenes, a todos los mexicanos que nos vean en este podcast. Sí, claro que sí, de acuerdo. Mira, lo que yo quisiera decirles a los jóvenes es que sí tengan algo de memoria, que recuerden cómo a López Obrador trabajó, quemó los pozos petroleros, hizo unos paros en las avenidas, en la Avenida Reforma, quebrando muchísimos negocios y cómo hizo otros plantones en el Zócalo y que además tuvieron que pagarle para que se fuera. Es un hombre nefasto, es un hombre que tiene toda una maldad completa de destruir a México. No me extraña lo que está pasando ahorita, pero estamos muy a tiempo. Yo creo que si nos unimos, si estamos fuertes y podemos lograr algo, va a ser mucho. Tenemos que unirnos para sacar del país, del gobierno, del poder a esta persona que no ha ayudado, que al contrario está haciendo todo pues mal y que pues estamos atados de manos. Ahorita no, la ciudadanía pues ya se está interesando, ya hay grupos que están interesados, que yo sé que en Jalisco ya hay varios grupos autónomos de los ciudadanos que están ya trabajando internamente para poderse unir y poder empezar a trabajar al respecto. Es un poco tarde, pero no es el final. Y sí, pues yo me acuerdo muy bien de un dicho que decía Maquío, que dice, México va a cambiar contigo, va a cambiar Contigo, contigo, sin ti y sin a ti pesar o de a ti, O pesar a de pesar ti. de ti. o a pesar de ti. Entonces yo creo que eso es cierto. Los jóvenes son los que tienen ahorita que tener la batuta, tienen que tener el de entusiasmo y pues comunicárselo. Eso es lo que quisiéramos nosotros y tener lo más posible de reuniones. Pues eso es lo que con lo que termino y pues que adelante. No hay lucha, peor lucha que la que no se hace. Sí. Muy bien, Lourdes. Tere, Pues ¿alguna miren, frase final, un mensaje final? claro que sí, mira, a mí me puede esto. Cuando el poder cambió, entendimos que no hay poder eterno si el pueblo despierta. Y yo creo que esa es nuestra misión en este momento. Tenemos un INE que ya no es un buen árbitro electoral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que ahora debemos de volver a los tiempos anteriores, a los tiempos de la dictadura que teníamos con el PRI gobierno de los años, el autoritarismo de los años 60, 70, y volver a formar un ejército electoral. ¿Para qué? Para cuidar las casillas. Que tengamos actas de todas las casillas del país para que ya no vuelva nuevamente la manipulación. El pueblo es el que tiene que cuidar, la gente, los ciudadanos. Tenemos que volver a ser ese ejército electoral que va a cuidar al país, porque ya vimos que el INE ya está sesgado hacia el poder. Entonces, pues tenemos que volver a los tiempos anteriores, ya no tenemos que ser confiados, ya no tenemos que dejar ninguna casilla descuidada. Al contrario, tenemos que invitar a la gente a participar, pero sobre todo lo más importante, tenemos que ser un partido que dé ejemplo de democracia al interior. Ya no se vale que tengamos candidatos impuestos, ni que tengamos dirigencias que no fueron electas
por los militantes, pero de una manera democrática y bien dirigida. ¿Por qué? Porque tenemos que ser el fiel de la balanza en este país y tenemos que empezar por la casa, de ser un país que internamente sea ejemplo de democracia, ejemplo de ciudadanía y ejemplo de civismo. Ese es el mensaje que yo quiero dar, que los panistas tenemos que ser ese gran ejemplo para este país, porque el país, la gente espera de nosotros. No hay otro partido político que pueda hacerlo, ¿eh? Chequen, vean la lista de los partidos políticos y el único partido político verdaderamente ejemplo de democracia deberá de ser y será Acción Nacional. Yo por eso milito en Acción Nacional, porque siento la responsabilidad hacia mi país y hacia mi patria en general, ¿eh? Entonces, pues ese mensaje yo les dejo a mis compañeros panistas y ojalá y que entendamos la gran responsabilidad que tenemos frente a México. Y gracias por esta oportunidad de participar. Y Vemos más gracias, adelante recordando cosas que... Muchas gracias. Tere, muchas gracias y de mucho nuestros gusto en secretos. conocerte. Ya te estoy viendo muy guapa y con mucho ánimo, me da gusto. Que así No, sí, sigas por claro. mucho tiempo. Y gracias. Gracias, Gonzalo, y gracias, Jesús. Gusto con Y estar a con seguir ustedes. como nos convocan. A seguir, los adultos tenemos mucho que dar. Los adultos mayores hay mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha visión, y podemos seguir mientras tengamos vida, pues seguir dando lo mejor posible por rescatar ese México que en algún momento conseguimos y que no debemos dejar que se vaya de nuestras manos. Y pues muchas gracias al equipo y pues esperamos seguir con estos podcasts de Acción con Futuro, transmitiendo a todos los adultos mayores y a todo el pueblo de México, pues el ánimo para seguir adelante con democracia, con progreso, con, con crecimiento y esto. Muchas gracias.